Vamos a hablar un poco de cine porque se va a llevar adelante desde el 29 de junio al 5 de julio el tercer Festival Internacional de Cine Documental y la muestra DOCA. Y en relación a eso vamos a conversar unos minutitos con el documentalista y el director de una película que se presenta en una sección que tiene el festival que se llama 40 años de democracia en las calles, un festival de cine de la resistencia, y él se llama Fernando Kretschmar. ¿Qué tal, Fernando? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Bien, bien. Te voy a ser sincero, y yo pensaba ayer terminar de ver Diablo, Familia y Propiedad, pero me arrebató Sergio Massa, todo lo que sucedió, y voy a terminar de verla probablemente hoy a la tarde o mañana, pero más allá de eso, porque quiero ser consciente y ser sincero con el entrevistado, lo que vi me parece que tiene que ver con algo de lucha de los pueblos ante lo que sucede casi siempre con la desigualdad que propone en líneas generales muchas administraciones, muchos políticos que bueno, no se dan cuenta que tal vez la solución es más desde abajo hacia arriba y bueno, y creo que este festival honra la idea de muchos documentalistas que ven la realidad desde un lugar que tendría que ser en donde el mundo o las personas puedan intentar cumplir la mayor cantidad de sueños posibles. Bueno, sí, justamente además es una película que ya tiene sus años Ah, y justamente cobró mucha vigencia porque sucede en Ledesma, ¿no? En Jujuy, ah, en el ingenio de Ledesma, el feudo de los Blaquier. sí. Y justamente a partir de esa película, y esto ya lo liga con lo que te distrajo a vos, Mm, me llamó a mi casa en el 2000 mm. Guado de Pedro. Ajá. Y bueno, en esa época todavía hablaba bastante dificultosamente, ¿no? Mm, Ahora ha evolucionado mucho, así que estuvimos un rato largo hasta que entendimos. mm. Y resulta que los hijos habían visto la película y a partir, digamos, de verla, decidieron organizar un escrache a la familia Blaquier, dueña del ingenio Ledesma y culpable del secuestro de 400 personas en lo que fue la noche del apagón con camionetas de la propia empresa, ¿no? Cosa que se volvió a repetir con las Sí. contratistas aliadas al gobierno de Morales en estos días, así que Y tiene alguien, y bastante. alguien que también la justicia terminó no siendo justa hacia la ciudadanía porque Blaquier muere sin ser encarcelado como tendría que haber sido. Exactamente, a los Mm, 96 años, fue mm, lo que se llama la justicia biológica, ¿no? ah, Pero es así también, yerba mala nunca muere. Bueno, la mm, película toma un poco ese caso mm, y está ubicada, digamos, en la muestra justamente con esa idea, ¿no? mm, Combinar lo viejo y lo nuevo. Ayer en la función de prensa dimos la película sobre el agua, de la lucha del agua en Mendoza, mm, que fue tremenda, ¿no? Cosa que acá en Capital no se conoció tanto. Los compañeros trabajaron con 26.000 horas de archivo mm. que las colgaron todas en la web, de gente que filmó por todos lados, pero está tan bien estructurado y vos ves tan claramente cómo se organizó. No, aparte fue muy repentina esa protesta. Yo me acuerdo que en el programa lo cubrimos en ese momento porque siempre tuvimos buena relación con el diputado, con el ex diputado Ramón y con la Mm. gente del movimiento ecológico mendocino. Y me acuerdo que eso fue muy parecido también a la protesta del 2 por uno contra la Corte, ¿no? Fueron como esas puebladas de salgo repentinamente y eso fue lo de Mendoza, que recuerdo en la dimensión que tomó en tan poco tiempo. Con esa película abrieron para la prensa y eso lo pudieron ver ayer. Sí, ayer lo vimos Mm, y realmente me sorprendió además porque, viste, claro, uno en general piensa ese tipo de movimientos alrededor de las capitales, ¿no? De Mendoza, pero realmente mostraban cómo se rodeó o se llevó a la capital mm, desde lugares de Mendoza que quedan a 400 o a 500, incluso a 600 kilómetros de la capital, ¿no? mm, Y mostraban, digamos, de cada departamento una mm, masividad increíble mm, y además, bueno, le dieron vuelta la tortilla a esta gente que lo que quería mm, hacer era una nueva ley del agua que mm, garantizara la impunidad mm, al modelo extractivista que obviamente iba totalmente en contra de mm. no solo, digamos, de lo que son las
las ideas de los pueblos originarios en relación a la Pachamama, que está integrado eso a la película, sino a la principal actividad productiva de Mendoza, que es la vitivinicultura, ¿no? Así que era algo de una masividad realmente Fernando, tremenda, y bueno, y la verdad que estuvo muy bien. Y en el caso de la película mía, sí, tiene que ver con un foco que se hizo sobre lo que fueron los 40 años de democracia y cómo el documentalismo fue avanzando en esos lugares, digamos, donde a veces cuesta contar con profundidad ese tipo de fenómenos, ¿no? Porque a veces los tiempos periodísticos son menos, digamos, son más tiranos, digamos, ¿no? Y en el documental se puede hacer una reflexión más espesa desde el ángulo de la información, ¿no? Y desde lo estético. Así que, bueno, un poco la idea es eso, es mostrar cómo el documentalismo en estos 40 años también acompañó las luchas callejeras. Fernando, bueno, la película se llama, la que hablábamos de la familia Blaquier, se llama Diablo, Familia y Propiedad. Pueden verla en este tercer festival de cine documental. Y lo que quería yo consultarte tiene que ver con el documentalista cuando se plantea contar un hecho y bueno, ir hacia el lugar, hacer trabajo en territorio. mm, Vos vas hacia el... ¿Cómo trabajás el dolor de lo que tenés que mostrar? Bueno, justamente, mira, ese es un tema clave en Porque esta también hay película. un tema interno ahí, ¿no? Tuyo de decir, esto me está lastimando mucho, le pasa también a los periodistas que somos buena leche, y decimos, che, esto me está doliendo, y en algún punto sé que toca hacer un trabajo profesional y poder correr esas angustias que uno tiene. Y me parece que en el caso de la imagen es hasta mucho más vívido, porque a veces vos te topás directamente con el hecho frente a vos, y nosotros, desde el periodismo que desde nuestra tarea, eso tiene que ver con la indignación de la búsqueda de datos, es como más alejado ese dolor, ¿no? Como le podés repentizar mejor. Sí, y además, porque en general, digamos, tomás muchos más testimonios, mucho más prolongados, entras en una empatía con la gente que sufrió, digamos, ese fenómeno. De hecho, yo recuerdo que cuando monté esta película, que fue hace más de 20 años ya, realmente tuve que recurrir a ayuda psicológica. Decía mucho que yo no iba al psicólogo, y en la etapa final del montaje tuve que retomar. ¿Y por qué? Digamos, porque esto mismo que vos decís. Pero además de eso había otra cosa, que era que nosotros le queríamos dar a la película, creo que tiene, ¿no? Un carácter de recuperar, no regodearse en el dolor y en lo que fue, digamos, la cosa luctuosa del fenómeno de los 70, y en realidad de todo el siglo se cuenta en esta película, ¿no? De Claro. realmente una opresión muy fuerte. Sí, sí. Y queríamos, y era muy importante para nosotros, que termine con esperanza, ¿no? Así que todo el tiempo trabajábamos eso, y terminó, bueno, con los cortes de ruta de Libertador General San Martín en el 98, que fueron realmente una de las avanzadas de lo que después fue el movimiento del 2001, ¿no? Así que termina muy para arriba la película, te la estoy spoileando un poco, No, no, pero pero está bueno porque lo ya, que me queda, sé que es buena onda. Claro. Entonces está buenísimo. claro, ¿no? Porque en general, ¿viste? Uno tiene la idea de que cuando va a ver este tipo de películas hay como un regodeo en lo que es el sufrimiento, la represión, que muchos pueden sacar la conclusión de que militar es medio al pedo y muy peligroso, ¿no? Aunque no sea esa la intención del realizador. Entonces, bueno, la película, para que te des una idea, los créditos finales terminan, que en aquella época era estreno esta canción, terminan con Se viene el estallido. Ah, Realmente a los 2 años se vino el estallido, ¿no? O sea, nosotros teníamos una visión de que esto era una olla a presión que iba a explotar e iba a abrir paso a un movimiento popular, que en definitiva fue el que permitió que los años 2000, sobre todo sus principios, no se puede aplicar esto a la actualidad, pero por lo menos sus principios fueran menos duros de lo que fueron los 90, ¿no? Gracias a esta gran rebelión popular, y no gracias a nadie que vino de un repollo y planteó algo novedoso, como muchos dicen, ¿no? Esto fue producto de las concesiones que le tuvieron que hacer los políticos a todo este movimiento, gran movimiento popular. Y nosotros en ese momento ya lo veíamos venir, y veíamos que realmente este proceso de acumulación de injusticias, de que cada vez era más
más dura la lucha de clases para los pobres, tarde o temprano iba a explotar en un, ¿cómo se dice?, en un movimiento social que de alguna manera iba a generar algún tipo de cambios. Así que es una película contada desde el optimismo. Fernando. Pero, bien como vos decís, digamos, subjetivamente uno tuvo que tratarse, ¿no? Fernando, Porque, Andrés Catarini te saluda y te quiero preguntar, por eso un poco rebuscada, pero dos cosas. Viste que dicen que titular es una de las cosas más complicadas. Primero te quiero preguntar por qué diablo, familia y propiedad, que nos expliques brevemente, y después por qué, o sea, o si te parece que en el documental, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando, no sé, escribo una crónica, me sale primero el título antes que el resto. Te quiero preguntar si en el documental pasa algo similar, si sale primero el título o si nace después una vez que uno, no sé, ve el archivo o se pone a grabar a la gente, ¿no? A ver los testimonios. mirá, apuntás a uno de las cosas más importantes que tiene el documental y que digamos, han reflexionado sobre ese tema tipos como Santiago Álvarez, el gran documentalista cubano, que él decía que hasta que no tenía el título no sabía bien con qué película se encontraba. Lo que sucede a veces es que uno, digamos, aborda un tema y claro, al no tener un guión prehecho, porque en realidad el documental, la clave del documental es que vos entres en una dialéctica con la realidad, ¿no? Claro. O sea, un diálogo con la realidad y a partir de ese diálogo vos construís, no hay un guión Sí, preconcebido. vas con una escaleta y a ver qué Claro, pasa. exacto, con un plan de abordaje, le diría yo, ni siquiera es una escaleta. La escaleta sí la tenés, o sea, la estructura, la tenés justamente a partir de que se te ocurre ese nombre con el que organizar todo ese material. En este caso específico, para entrar, digamos, en algo más concreto, la película utilizaba un resorte simbólico, que era el mito del familiar, que era un diablo que tenía un pacto con las grandes familias, justamente, de poseedoras de los grandes ingenios altojujeños Sí. y tucumanos también, y a partir, digamos, de ese pacto, ellos le tenían que entregar la sangre de uno o dos cañeros por cosecha, y a partir de ahí tenían, digamos, la prosperidad del ingenio, ¿no? Y este mito era funcional a la producción simbólica de todo ese teatro productivo, ¿no? Que eran los grandes ingenios, donde las familias eran las dueñas de prácticamente todo, ¿no? La tierra y la fábrica. Entonces, un poco parafraseando aquella frase Dios, familia y propiedad, o Dios, patria y hogar, bueno, que los distintos grupos fachos y nazis han usado aquí en el resto del mundo, la idea fue esta, ¿no? Generar ahí una inquietud con que no es Dios sino es el diablo, un poco por el familiar. Entonces después le pusimos un subtítulo que era Los crímenes del ingenio Ledesma, como para que quede claro, ¿no? Pero pasaba algo muy cómico, porque la estrenamos en el Cosmos y estuvo varias semanas en cartel, fueron varios miles de personas, y la gente no estaba acostumbrada a que se que ver documentales. Entonces muchos salían, viste, y decían, no, decía que era un documental, pero en realidad era una película. Claro. había como todavía muy poco documental. Fernando, vamos a ir cerrando Dale. la entrevista y invitando a la gente a este tercer Festival Internacional de Cine Documental. Yo tengo entendido que, bueno, esto comienza el día 29 de junio y es hasta el 5 de julio. Y hay un par de salas que son el Gomón y el Centro de la Cooperación. El Centro Cultural de la Cooperación, exactamente. Esos son las sedes principales. Después ahí, digamos, está el auditorio de arte, hay varias, va a estar por todas las webs, va a estar la programación y el detalle. Y bueno, hay películas realmente de todo el mundo. Hay un foco también en todo lo que es el problema del Kurdistán, que es muy poco conocido acá, que es un pueblo que está oprimido por 4 países distintos, que son Turquía, Siria, Irán e Irak, y realmente hay muy buena producción y realmente una lucha ejemplar allí, y hay mucho también de actualidad y sobre todo también el foco de los 40 años de democracia con el pueblo en las calles, donde está la película nuestra, y hay muchas otras películas que fueron las que retomaron esta línea de cine documental combativo que se cortó durante la dictadura, ¿no? O sea, los que heredamos el cine de Gleiser, de Pino Solano, de Fernando Birri y de tantos otros precedentes que
que no estuvieron antes y que empezamos a retomar en los 80. Entonces hay películas de Echeverría, de Guarini, de nuestra, del grupo Contraimagen, del grupo Boedo Films, o sea, todos los distintos grupos de cine militante que hicieron lo que fue en su momento lo que se llamó el cine piquetero, y después muchos de lo que se surgió a partir de que logramos que el Estado empiece a financiar los documentales, que bueno, ha permitido que hoy día haya realmente una producción muy grande de documentales. Bueno, Fernando, capaz nos cruzamos y voy a ver, después que vea Diablo, Familia y Propiedad, que me la arrebató Sergio Massa, pero eso va a ser en casa, pero capaz nos cruzamos en estos días y si no, invitamos a la gente a que vaya a disfrutar desde el 29 de junio al 5 de julio de este tercer Festival Internacional de Cine Documental. Te mando un abrazo, gracias por estos minutos y buen fin de semana. Dale, gracias, y ojalá que vengan, y vamos a ver si viene Guado ahora que no tiene tanto que hacer. Claro, ahí está, puede retomar esa lucha. Sí, lo vamos a invitar. Te mando un abrazo, Fernando. Un abrazo, che. Chau. Quien está hablando con nosotros es Fernando Kretschmar, que es documentalista y director de la película Diablo, Familia y Propiedad.